Yo una vez me recomendaron unas tabletas chinas, pero me dio taquicardia y no las tomé. Sí, en el tiempo que tomó las pastillas bajó harto, pero las dejó de tomar y... ¿Subió el doble? Subió el doble, sí, de lo que había bajado. Vivimos en un mundo en donde vernos delgadas y con buen estado físico se ha vuelto casi en una obsesión. Pero ¿qué pasa cuando somos capaces de hacer cualquier cosa por tratar de reducir un par de tallas y terminamos recurriendo a medicamentos que pueden afectar a nuestra salud? Mi mamá. La tomó un tiempo y después de eso volvió a subir. Empezó como con náuseas, con vómito y esas cosas. ¿Cómo se llama? Sibutramina. Esa cuestión. ¿Ya? Y bajó N de peso. Supimos porque lo internaron de urgencia, porque le estaba dando apendicitis. No, ¿cómo se llama esa cuestión? Peritonitis. O sea, le dijeron, llegáis media hora después y tú hubieses muerto. O sea, la vetó para siempre. Sí, y le atribuyeron toda la responsabilidad de ese medicamento. Claro, porque son varias las pastillas que han salido al mercado con la promesa de bajar esos kilitos de más. La recordada sibutramina, por ejemplo, que permaneció en la palestra por los efectos secundarios que producía. Síntomas como taquicardias, náuseas o dolor de estómago gatillaron la obtención de este medicamento solo con prescripción médica. Sin embargo, hoy han aparecido otras alternativas. Por ejemplo, acá tenemos la última pastilla que salió harto, que se llama Sentis. Tiene la estrella verde porque supuestamente está sujeto a control de psicotrópicos, que es lo que más llama la atención. Y se ha vendido harto y también se puede encontrar no solamente con el Laboratorio Chile, sino que también en este formato que se llama El Venir. Tiene los mismos componentes, los mismos químicos, pero solamente cambia el laboratorio. Tenemos el Senical, que también es bien ocupado por las mujeres para adelgazar y que tiene el componente de Orlistat. Y acá tenemos el Sagras, que también tiene el componente de Orlistat, que lo vimos recién en el Senical. Estuve mucho tiempo tratando de bajar de peso de manera natural, haciendo ejercicio, comiendo poco, lechuguitas, pollitos y eso, y no me resultó. Entonces al final recurrí al Sentis porque me habían dicho una amiga, la verdad llegué por de boca en boca, porque una amiga me dijo que ella estaba tomando y le había dado resultados. Francisca, por ejemplo, tomó durante un tiempo las pastillas Sentis, pero a pesar de haber bajado más de 10 kilos con el medicamento, las consecuencias no fueron del todo favorables. En la primera semana no me sentí muy bien, tenía como taquicardia, estaba como un poco más acelerada. Mucha gente también me empezó a decir que me estaba viendo muy flaca, que estaba muy demacrada, entonces aparte que igual en las clases de CrossFit que hacía yo, me mareé varias veces. Yo lo recomendaría, pero con precaución. Si uno ya llegó al peso, quedarse ahí y no seguir tomándolas por meses y años, porque yo creo que no, es para bajar cierta cantidad de peso, ¿no? Así es, porque todo depende de cada organismo. En el caso de Sentis, que contiene fentermina, el medicamento tan popular y codiciado por estos días que sirve para inhibir el apetito, ha logrado buenos resultados estéticos para quienes la hayan probado. Pero, ¿qué tan recomendables son para nuestra salud? ¿O lo mejor acaso siempre será hacer solo dieta y ejercicio? Eso de que para ser bella hay que ver estrellas, pero la verdad es que las pastillas para adelgazar conllevan un peligro bastante grande. ¿Cuáles son esos peligros? Se le pregunta a la nutrióloga de la Clínica Terrey, Catarina Silva. ¿Cómo estás, Cata? Gracias por acompañarnos. Buen día. Mira, en general la pastilla que estaban hablando ahí, que es como la última que se usa mucho, es la fentermina. Ya. En general esta pastilla está hace más de 20 años en Chile, pero ahora hubo como un boom, porque antes estaba la sibutramina, han ido cambiando. La fentermina en general es un remedio que en sí no es malo, pero es para cierta gente, pacientes con obesidad o con sobrepeso y algunas enfermedades asociadas. ¿Pero qué produce en el cuerpo? ¿Por qué ayuda a algunas personas a bajar de peso? Lo que hace en general, actúa a nivel del sistema nervioso central y quita el apetito, y lo bueno es que también en el fondo te da más ánimo. Entonces hay gente que anda con poco apetito pero anda bien de ánimo. ¿Esa es la fentermina? La fentermina, sí. El problema sí es que tiene muchos efectos adversos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, cardiovasculares, palpitaciones, te puede subir la presión, taquicardia.
o incluso arritmia. Claro, no por nada tiene la estrellita verde. O sea, claro. Yo compro un remedio con estrella verde y la verdad es que me asusto al tiro. Digo, esta cuestión es receta retenida. Es con receta retenida, ojo. De hecho, por ejemplo, también gastrointestinales, un montón. Hay gente que le causa estreñimiento, hay otros que diarrea, también se queda de boca, son pacientes que andan tomando agua cada rato también. Cata, pero a mí me asusta. Yo te reconozco que yo nunca he tomado pastillas para cuando he querido bajar de peso porque me asustan. ¿Ya? O sea, por los efectos colaterales. Además, lo que veíamos ahí en la nota, el efecto rebote que tienen. O sea, había una que llegó a subir más del doble lo que había bajado. Claro. ¿Por qué te provoca esto? El problema en general con estos remedios que te quitan el apetito es que tú dejas de comer y no aprendes a comer bien. Entonces, en el fondo, como no comes en el día, bajas de peso, pero pierdes pura masa muscular. Entonces, después vuelves a tu peso al tiro porque baja tu metabolismo. E incluso peor, porque quizás pesabas 70 kilos, bajaste a 60, vuelves a 70, pero con menos músculo y más grasa que como estaba antes. Entonces te va a costar mucho más y por eso la gente que hace muchas dietas, como entre comillas malas o no supervisadas, cada vez les va costando más. Cata, nuestra nutrióloga desde esta mañana, Catarina Silva de la Clínica Terré, está con nosotros. Ailén Lorenz nos manda esta pregunta. Yo tomé Sentis, receta retenida, debe ir a un médico para tomarlas. Funciona, pero como hacía ejercicio, me dio taquicardia. Sí, ¿Hay que combinarla con ejercicio o no? Lo ideal que sí, pero ese ya es uno de los efectos adversos de los más frecuentes y lo ideal es no tomarlo. Y cuando uno lo toma es con supervisión médica y un plazo máximo de 3 meses. Pasa que la gente se hace un poco adicta y de repente se van cambiando de médico. Y llegan mucho ahora a la consulta como, hola, quiero la receta de Sentis. Y en el fondo es como no funciona así, y primero el plan, el ejercicio, y un paciente que después no puede, se le da. ¿Y qué efecto hace? Porque veíamos que tú decías que era una de las consecuencias colaterales, veíamos el Twitter. ¿Qué relación tiene con el corazón? ¿Te puede, por ejemplo, provocar un paro cardíaco? Lo que pasa, por ejemplo, en estudios no se ha demostrado, pero sí lo que hace la fentermina es que actúa a nivel del sistema nervioso central, aumentando la noradrenalina, que en el fondo te agita de corazón, de todo. Y por eso te puede dar, si tú tienes una enfermedad de base, hipertensión, una enfermedad cardíaca, te puede traer consecuencias así de graves. ¿Cuánto tiempo máximo podemos llegar a utilizarlo, este remedio que tiene fentermina? Máximo 3 meses y en los pacientes que está indicado, o sea, obeso. ¿Máximo? Sí. Y después descansar 3 meses. ¿Y eso es para alguien que está con un sobrepeso evidente, que tiene obesidad mórbida? Sí, obesidad o un sobrepeso con enfermedades asociadas. Pero la mayoría de la gente que lo toma es gente que es súper flaca o que tiene un sobrepeso leve y que se hacen un poco adictos y la van tomando y el cuerpo se va acostumbrando. Entonces lo peor es que van subiendo las dosis y al final van como soportando estos efectos adversos por verse bien. ¿En qué se diferencia esto también de los quemadores de grasa, que también se venden muchísimo en las farmacias? En general, de los quemadores de grasa no hay ni uno que sea tan eficiente, salvo de repente la L-carnitina un poco en la gente que igual hace deporte, pero tomarlo como quemador de grasa solo en general no hace mucho efecto. No hace mucho efecto. Sí, está el Orlistat que hablaban ahí también en la nota, ¿ya? Que lo que hace es que uno no absorbe todas las grasas que come. En el fondo de la grasa que tú comes, 30% lo va a eliminar. Perfecto. Pero en el fondo un paciente que igual está comiendo grasa. Claro, uno de los síntomas, de las cosas que generaba este remedio era de alguna manera deshidratación, como que te secabas por dentro. Y eso genera estreñimiento y tránsito lento, ¿no? Claro, sí. Y por ejemplo también en la fentermina es muy común el insomnio. Y son pacientes que de repente se despiertan, siempre lo dicen 4 de la mañana, 3 de la mañana y están 1 o 2 horas despiertos y les cuesta un montón volver a dormirse. Entonces, yo también había escuchado que generaba mucha ansiedad. Que la gente que tomaba este tipo de pastillas después andaba más ansiosa, bueno, no solamente el tema de la taquicardia, sino que le empezaban a transpirar más las manos y eso podía terminar también en un estado emocional súper complicado. Sí, de hecho también como actúa en sistema nervioso les pueden dar temblores, hay gente que se pone de repente mucho más irritable, es como una especie de euforia cuando uno está... Mira, tenemos un Twitter, Cata, que dice lo siguiente. Aileen pregunta, yo tomé Sentis 3 meses, dejé 1 mes y subí lo que había bajado. Volví a tomar, siento que te hacen adicta. Claro. Es un poco lo que tú dices. Eso es lo que pasa, que en el género, como toman la pastilla, bajan de peso y además se sienten con ánimo, están como en todo bien, pero el momento que dejen de tomarla, suben. Entonces yo me imagino que, un poco por los riesgos que tú has mencionado, trastorno en el sueño, en la ansiedad, incluso cardíacos, el doctor te tiene que solicitar todo este tipo de exámenes antes de diagnosticarte tomar estos medicamentos. De todas maneras, y por ejemplo un paciente que es hipertenso, que tiene
hipertiroidismo, que tiene glaucoma, Claro. no se les puede dar, está contraindicado en varios pacientes. Entonces tiene que ser muy específico y hay también un llamado que no lo compren de repente, que buscan por internet Sentis y se los van a dar al metro. En el fondo que sea vigilado por un médico. Ya, y yo recuerdo como desde el 2010 hemos escuchado muchísimo, es como la pastilla milagrosa, la sibutramina. ¿Cuáles son los efectos que tiene? ¿Qué riesgos puede tener esta pastilla? ¿Qué pasa si la tomo un periodo prolongado? Mira, la sibutramina, al igual que la fentermina, funcionan igual que todas las anfetaminas. Y la sibutramina sí tenía muchas más consecuencias cardiovasculares que la fentermina y por eso se sacó del mercado. En el fondo, esos efectos es acelerar tu cuerpo, ¿no? Claro. Y la sibutramina tenía mucho más efecto a nivel cardíaco que la fentermina. La fentermina es más segura, la mayoría que lo toma en general no les pasa nada, pero sí pueden tener efectos. Pero una persona que tiene algún tipo de enfermedad o que no sabe que tiene alguna enfermedad y que se pone a tomar sibutramina o se pone a tomar alguno de estos remedios, ¿puede, por ejemplo, generar un paro cardíaco? Puede causar la arritmia y si ya tenía la enfermedad de base le puede llegar a causar un paro. Entonces por eso, como que hay mucha gente que tiende a abusar de esto y esa es la gente candidata a que el día de mañana tenga riesgos mayores en la salud, ¿verdad? Claro, sobre todo porque además también pierden harta masa muscular que después se asocia a osteoporosis. En el fondo están llevando como un montón de efectos que los van a ver después a largo plazo. Lo que más sufre es el corazón, me da la sensación, ¿o no? El corazón, el sistema gástrico también y el sistema nervioso en el sentido de ponerse más irritable, del insomnio. O sea, andáis mal genio, te cuesta ir al baño, podéis tener problemas de corazón. O sea, lo único beneficio es que estáis flaco o flaca. Flaca pero amargada. Flaca pero amargada, flaca pero no lo duerme. No, igual en general andan como con ánimo de, están como súper despiertos, pero más como casi como un paciente bipolar cuando está eufórico, están como demasiado... Y siempre después viene el bajón, o sea, porque finalmente tú no puedes tomar estos remedios de por vida, entonces después te viene la baja.